Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos a este culto de recepción del sábado. Al inicio de este día santo les doy la bienvenida. Soy el ministro Carlos Daniel Medrano García, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá, y como siempre me da mucho gusto que estemos juntos para recibir este día santo. Vamos a tener un momento de oración para ponernos en manos de Dios y poner en sus manos este culto y la meditación de este día. Oremos, por favor. Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, Señor, te doy gracias porque has bendecido a tu pueblo y en este día que está entrando tu día santo, Señor, en este momento, te quiero dar gracias por las bendiciones recibidas a ti y de ti, Señor. Llénanos de tu misericordia en este día y danos de tu paz, principalmente de esa paz que tú solamente puedes dar para que aquel que venga hacia ti sea fortalecido en todo momento. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a este culto, pero con una lectura que usted sabe que es la lectura importante, selecta que tenemos. Es recordar estas 10 palabras que están escritas en el libro del Éxodo, que se comprende como la ley eterna de Dios. Vamos a leer Éxodo 20 del 1 al 17 de la siguiente forma. Leeré yo completamente los textos, aunque la parte importante está desde el verso 3. Vamos a leerlo. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Estas son las 10 palabras que hemos tenido y gracias a Dios por recordarlas y por dárnoslas como una guía para nuestra vida espiritual. Vamos a tener este canto que está preparado, que se llama, el canto se llama Hoy es sábado glorioso. Vamos a escuchar en labios de mi hermano Juan Gabriel esta parte tan bella del canto. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue creado por Dios en la creación, fue por Cristo sancionado
con su ejemplo y bendición. Gracias a Dios por este canto de alabanza a nuestro Dios que nos hace recordar la importancia de este día santo. Ahora vamos a tomar el tema de estudio de esta tarde, que es el tema que se ha titulado es el don de lenguas, y la importancia que tiene esta doctrina en el pensamiento de la Iglesia de Dios sobre pensar lo que dice la palabra de Dios y no tener una falsa expectativa de estos dones, sino que nos explique claramente cuál es el punto de vista de la vida de la Biblia en cuanto a sus escrituras, y no tergiversar ese pensamiento para que prevalezcan pensamientos más humanos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que son más bien venidas de la imaginación de personas que no han comprendido plenamente la palabra de Dios. Disculpe que así lo diga, pero es una realidad. Entonces voy a invitarles a que leamos una parte en la palabra de Dios y leeremos desde el libro de los Hechos en el capítulo 2, leeremos en el verso 1 en adelante. Dice así: como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo, y hecho esto estruendo, juntóse la multitud que estaban confusos, porque cada uno de ellos oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, y los que hablamos de Mesopotamia y Judea y Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y dice el verso 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué es esto? Mas otros, burlándose, decían que estaban llenos de mosto. Esta es la explicación acerca de este pensamiento y este momento en el cual la palabra de Dios describe el momento exacto en el cual el Espíritu de Dios desciende sobre su iglesia y sobre el lugar que se llamó el aposento alto, donde dice que 120 esperaban ese momento especial para que descendiera el Espíritu de Dios, el cual ya había sido prometido por nuestro Señor Jesucristo, que este Espíritu descendería sobre la iglesia y que guiaría toda verdad, y también sería el Consolador, como explica en el libro de Juan. Así es que este pensamiento de que existe acerca de que cada vez que baja el Espíritu Santo se manifiesta y entonces la gente empieza a hablar, como dicen ellos, en lenguas angélicas, y mucho de ese mensaje es incomprensible, lo vamos a analizar comparado con la palabra de Dios y con la evidencia bíblica, para que no piensen las personas que creemos nada más por criticarlos o por, como aquí se burlaban las personas, que están llenos de mosto, pero tampoco es para tener una creencia que no es válida dentro de la palabra de Dios. Así es que vamos a tocar este tema con el respeto que nos merece, y nada más el tema es hacer reflexionar a todos aquellos creyentes en esta condición, pues de que no es correcto, pero lo vamos a demostrar conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestro decir. Así es que el verso 2 y 4 es el punto de partida y central en el cual este pensamiento se tiene, como está. Voy a volverlo a leer. Dice: y de repente vino un estruendo en el cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos,
y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas como es el Espíritu les daba que hablasen. Aquí dice claramente que el Espíritu Santo repartió lenguas como de fuego, como algo que nos llena de facultad para poder hablar otro idioma u otra lengua, ¿sí? No precisamente una lengua extraña a todos los demás, porque el propósito de la comunicación y del lenguaje es precisamente transmitir un mensaje. Y el propósito de este evento milagroso fue precisamente el poder expandir el Evangelio a toda lengua y nación, como dice la palabra de Dios, y fue repartido conforme el don que cada uno tuvo y conforme el deseo de ese espíritu fue hecho. Así es que, hermanos, no es un tema de confusión para nosotros, pero bueno, vamos a analizarlo para tener más reflexión. Voy a pedirles que me acompañen a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, leeré desde el verso 12 hasta el verso 15, para explicar cómo es que el Espíritu Santo ha llegado hasta nosotros por medio de esta imposición de manos, y ya no es ahora un evento en el cual esperemos que cada 8 días venga, baje o suba y esté manifestando, sino que permanece en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Dice así pues Hechos 8, dice: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí ya no es una manifestación del Espíritu Santo como una ráfaga que llega como un gran viento que hincha una casa, sino que a partir de este momento el Espíritu Santo va a hacer una transmisión de uno a uno, imponiéndole las manos, que eso es lo que está explicando. Tanto que cuando veían que hacían maravillas los apóstoles, este mismo Simón les ofreció dinero para que ese espíritu hiciera las maravillas en él. Pero dice Pedro, dice: perezca tú y tu dinero, porque este es el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se manifiesta conforme a él quiere. Esa es la parte importante, hermanos. No que este espíritu esté viniendo y saliendo de nosotros, sino que permanece en cada uno de nosotros, siempre y cuando hayamos recibido el bautismo o la limpieza especial, por medio del bautismo, el perdón de pecados, para que ese espíritu habite en un ser como usted, que se acerca a Dios queriendo cambiar, y se va a manifestar y obrará conforme a la misericordia de Dios, y los milagros que se hagan serán conforme a esa misericordia. Pero no también, aun cuando tenemos dones, como dice el apóstol Pablo, cada quien tiene dones especiales y el Espíritu los reparte conforme a su deseo. Pero el don de lenguas que se está refiriendo aquí la palabra de Dios no es precisamente a un don de tener una comunicación directa con los ángeles, sino que va a tener una manifestación de poder expandir el Evangelio, y que es una profecía cumplida. Muchas personas creen que esta parte que está en el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 28 al 30, habla acerca de un momento en el cual ese espíritu todavía se sigue manifestando, pero nótese que es desde el tiempo de Joel hasta el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Pasaron años para el cumplimiento de esta profecía y se cumplió, pero no necesariamente se tiene que seguir cumpliendo, porque la palabra de Dios así lo manifieste. Mire, vamos a leer Joel 2, del 28 al 30, y dice así: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos vean visiones. Y aún sobre todos los siervos y sobre siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Aquí estas profecías se cumplieron, sí, porque ya para este tiempo ya no estamos teniendo revelaciones, porque lo que está escrito ya quedó escrito. Más bien nos toca creer a aquellos jóvenes u hombres o ancianos que manifestaron el poder de Dios
para que la expansión del Evangelio llegara hasta nosotros. Pero ya no significa que el día de hoy estemos siendo todavía profetizas y profetizando cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, el hermano ministro Carlos García en algún momento visitó un país y el hermano que le recibió dice que el Señor le decía que el Señor le había revelado que un ángel vendría, y entonces se lo comentó al hermano. Después de tiempo, este mismo hermano se rebeló en contra de la iglesia y ya le dijo que ya no era un ángel, sino que era el demonio. Así es que no es posible que el Espíritu Santo esté revelando cosas que en un momento son santas y en un momento ya no, al parecer de aquel que tuvo aquel sueño. Esas son cosas que no tienen sentido, porque la palabra de Dios ya está revelada. El Evangelio no es un misterio para nosotros, como lo dijo el hermano Jacob la semana antepasada, en la cual nosotros tenemos que seguir trabajando y estudiando para el crecimiento de la palabra de Dios. Decíamos entonces, hermanos, que esta profecía de Joel sí se cumplió, pero conforme a la palabra de Dios, y lo que comprendemos es de que fue el tiempo en el cual ese espíritu descendió sobre el pueblo de Israel, aquellos judíos principalmente a los cuales le fue predicado el Evangelio, y de ahí se fue expandiendo el Evangelio a todas naciones y pueblos. Vamos a continuar porque vamos a ver si también en cuanto a la comunicación que existe entre los hombres y los ángeles, estas lenguas son así, son lenguas angélicas. Vamos a abrir en el libro de Génesis capítulo 18 en el verso 2, 16 y 22. Vamos a tratar de comprender lo que aquí nos están diciendo. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda y recibirlos, e inclinóse a tierra. Verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham había con ellos acompañándolos. Verso 22. Y apartándose de allí los varones se fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Aquí vamos a entender varias cosas. 1. Abraham conoce a ángeles o ve varones, que estos varones se comprende que son ángeles porque no eran de esa tierra, por sus características físicas seguramente. Y también Abraham conoce al Señor Jehová, al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, como se manifestó y como ya se ha explicado. Y si no, lo volveremos a explicar en algún momento. Aquí lo importante es de que Abraham se comunica con estos ángeles y les pregunta si destruirán la ciudad de Sodoma, y si hubiese algún justo, si la destruirían. ¿En qué idioma se comunicaron? En inglés, en hebreo, en arameo, en griego, en un idioma que seguramente Abraham dominaba y era comprensible para los hombres, porque el tema y la razón de un lenguaje no es otra cosa más que la comunicación y comprensión del mensaje que se tiene. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 21 y 22. Dice aquí: aún estaba hablando en oración aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio volando con presa, me tocó como la hora del sacrificio de la tarde, hízome entender y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora ha salido para hacerte entender la declaración. Aquí vemos que Daniel ora a Dios, y entonces se presenta este ángel Gabriel, ¿sí? Y este ángel tiene el propósito de recomendarle y de explicarle, y como dice en la parte final, dice, hacerte entender la declaración que existe. Entonces, esa declaración era el pensamiento que tenía Daniel, que le inquietaba, porque el tiempo de la esclavitud o de la diáspora de aquellos 70 años en Babilonia estaba por terminar. Pero nuevamente vemos este ángel que se manifestó delante de Daniel, que lo vio en visión, que lo comprendió y que comprendió que había sido, dice, he venido para hacerte entender, una declaración importante para el pueblo, y de ahí se revela toda esa parte que conocemos como la profecía de las 70 semanas, y él la comprende y la escribe
de tal forma de que el lenguaje que debió haber ocupado fue un lenguaje en la cual comprendía Daniel, y no era un lenguaje donde hubiese una invención y que solamente aquel había comprendido porque lo manifiesta, porque si no lo hubiese comprendido no lo hubiera escrito y no nos hubiese llegado, y entonces hubiera quedado como un secreto o como pues algo que no es correcto, que no se entiende, porque ahora ya vamos a seguir comprendiendo de que ahora la manifestación de la palabra de Dios es por medio del Señor Jesucristo, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a ver otro ejemplo en el capítulo 1 de Lucas, en el verso 28 y 31, otro ejemplo más. Dice así: y estando el ángel delante estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó sus palabras, pensando: ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aquí vemos el mismo fenómeno, aquel mismo ángel Gabriel, que se manifiesta delante de María y le dice: bendita tú entre las mujeres. Y María se sorprende de lo que le está diciendo y lo que está oyendo. Así es que esas voces angélicas o angelicales no son voces inventadas, ni son voces de un lenguaje que el hombre no pueda comprender, sino que son comprensibles y entendibles para dar un mensaje principalmente de Dios. Pero fue en aquel momento en el cual sucedió, como lo vemos en el caso de Abraham, como lo vemos en el caso de Daniel, y como aquí lo vemos en el caso de María. Así es que María, ¿de qué forma debió haber hablado con los ángeles? Que ese es el punto de partida. Debió haber sido un idioma o un lenguaje que ella conocía. Más bien, aquí el tema es tener un vicio en la doctrina y en la comprensión de la palabra de Dios, para que esas doctrinas venidas de los seres humanos se manifiesten creyendo que eso es el Espíritu Santo, pero no lo es. El Espíritu Santo se manifiesta en su iglesia y en la iglesia de Dios principalmente porque nos hace comprender. Es un espíritu, no es un ser, porque desde allí parte, porque ellos creen que ese espíritu es parte de Dios o es parte de una Trinidad que no describe la palabra de Dios. Y de ahí viene la trastornación o el trastorno de la palabra de Dios, creyendo en cosas que no dice la misma Biblia, que no las comprenden las personas porque quieren imponer ideas y pensamientos que no son venidas de la palabra de Dios. La promesa es necesario insistir que en el caso del profeta Joel, pues esta profecía ya fue cumplida, porque ciertamente hubo sueños, hubo manifestaciones, como fue en el caso de Cornelio, como fue en el caso de otras personas que describen el libro de los Hechos, pero ya no pasó más que para esa expansión, y a partir de ese momento la transmisión del Espíritu Santo se manifestó de formas diferentes. Ahora bien, vamos a leer nuevamente Hechos 2, 8 al 11, dice: ¿Cómo pues oiremos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está en la otra parte del Sirén, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, ceterenses y árabes, oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí es, ¿qué lenguas hablaban? Pues aquí están hablando de todos los territorios donde el pueblo de Israel se había extendido y donde el evangelio se iba a extender, porque recuerden que la expansión del evangelio fue primero por medio de los judíos y después ya creció hacia todos los demás que no éramos judíos, y ese evangelio formó una iglesia que se llamó o que se llama Iglesia de Dios. Ahora bien, entonces, si queremos a fuerza insistir de que estas personas querían hablar o hablaban lenguas angélicas, pues no es probable, porque aquí lo que está diciendo es de que hablaban el idioma de ellos, ya sea griego, romano, latín, árabe o cretense, o bueno, griego es cretense,
o los partos también, que eran un grupo, aquellos descendientes de los persas. Bueno, finalmente ese es el pensamiento que hay, pero dice la palabra de Dios que este Consolador nos guiaría a toda verdad, y vamos a leerlo. Bueno, solamente para cerrar el pensamiento anterior, antes de leer Juan 14, 16 al 17, es de que esa manifestación del Espíritu Santo fue para manifestación de la expansión del Evangelio, no fue un propósito dirigido para una sola persona, sino que Dios manifestó ese poder para que ese Evangelio llegara a todo el mundo y les costara menos trabajo la expansión del Evangelio. Ahora sí vamos a leer Juan 14, del 16 al 17, lo que sigue. Entonces el libro de Juan dice así: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está en vosotros y será en vosotros. Aquí está claramente la explicación de que ese Espíritu Santo debiera de permanecer dentro de la iglesia y sobre todo en el pensamiento de los hermanos que creen en la palabra de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús y guardan sus mandamientos. No sería un momento en el cual estuviese bajando, descendiendo, subiendo, sino más bien que se manifestara en cada uno de ellos. Y como dice aquí la palabra de Dios, dice, porque el mundo en el cual no lo puede recibir, porque no se puede recibir si no hay una convicción y una limpieza de los pecados conforme al pacto de la palabra de Dios, que es el bautismo. Vamos a leer otra parte en la Biblia que está escrita en la epístola de Juan, que está en el capítulo 2, verso 27, dice así: pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, no tenéis necesidad de ninguno que os enseñe, mas como la unción misma os enseña de estas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado prevalecer en él. Esa unción que está mencionando aquí el apóstol Juan es precisamente el Espíritu Santo, la unción, porque recuerden cuando Cristo Jesús viene y es bautizado por Juan, dice, Juan decía y predicaba que había el arrepentimiento, dice, mas después de mí vendrá aquel que os bautice en espíritu y en fuego. Y ese espíritu es el Espíritu Santo, y es ese bautismo del Espíritu Santo que hace que permanezca en nosotros y se manifieste, porque dice aquí que mora en vosotros, que habéis recibido de él, mora en vosotros, y no tenéis necesidad ninguno que os enseñe, porque el mismo Espíritu nos enseña y se manifiesta y nos da claridad. Así es que si tenemos ese pensamiento, el Espíritu de Dios no está morando en nosotros, porque si creemos que desciende el Espíritu Santo a repartir nuevamente lenguas, estamos atentando en contra de ese Espíritu Santo, porque estamos creyendo en cosas muy humanas, en cosas que son artificiales para la palabra de Dios, y por eso también la gente no cree en el Evangelio, porque cree que es un Evangelio de fantasía, un Evangelio de imitaciones, un Evangelio que no tiene la fuerza para nosotros espiritualmente, y es la parte más importante, que el Espíritu de Dios crezca en nosotros y nos haga tener el milagro del cambiar en nosotros. No basta nada más, o no piense que se requiere un grande milagro para que las cosas cambien. El milagro más importante es el que obra en su corazón para transformarlo, y ese es suficiente para cambiar y tener una novedad de vida, como dice el apóstol Pablo. Vamos a leer ahora en el libro de Corintios, en el capítulo 14, verso 21, y de ahí leeremos hasta el verso 29. Yo voy a ocupar en esta parte una versión que se llama Dios habla hoy, así es que van a escucharla un poquito diferente. Dice así: en las escrituras dice, hablaré a esta nación de lenguas extrañas y por la boca de extranjeros, pero ni aun así me harán caso, dice el Señor. Así que hablar en lenguas es una señal para los que no creyeron y para los que tienen fe, pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los que tienen fe, no para los que no son creyentes, porque cuanto a la iglesia se encuentra reunida, si todos hablan la misma lengua, y entra una persona común y corriente y no os creyere, creerá que ustedes se han vuelto locos.
En cambio, si todos comunican los mensajes proféticos entre a uno no creyente, a una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de mi corazón y adoraré de rodillas a Dios. Reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. En resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar y comunicar lo que Dios les ha revelado y hablar en lenguas extrañas o interpretarlas, pero todo sea para la edificación mutua. Y cuando hablar en lengua extraña o extranjera, que le hayan dos personas o tres o más por turno, más alguien debe interpretar esas lenguas. Pero si no hay nadie que pueda interpretarlas, en estos hablen lenguas delante de los de la comunidad, sino en privado para Dios. Igualmente si hay profetas y hablen dos o tres, que los otros examinen y que lo que se haya dicho. Aquí en suma el apóstol Pablo explica de que esas lenguas extrañas se tienen, o extranjeras, bueno, aquí se entiende en extranjeras como una lengua no es nativa o no materna del pueblo. En el caso de México, nuestra lengua materna es el español y la lengua extranjera común que tenemos es el inglés u otras lenguas como el francés o el alemán. Y eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Dice, si alguno de entre vosotros tiene que hablar lenguas extrañas o extranjeras para que el evangelio se expanda, hágalo. Pero también dice, si entre vosotros no es necesario, porque van a edificar, van a platicar acerca de la palabra de Dios y de las profecías, y quieren entenderlo, pues háblenos todos en el mismo idioma. Y si hay alguien que está al frente y tiene que hablar en otro idioma, entonces que haya alguien que le interprete para que se analice la palabra de Dios. Entonces, aquí esta interpretación no se sujeta a una sola persona, sino que, y además nos está refiriendo a aquellas lenguas angélicas que se supone que es lo que creen estas personas o estos grupos, y no hay una interpretación clara, porque la palabra de Dios es bendita y solamente tenemos que comprenderla, y no tenemos que estar pensando en esas ideas que existen entre las personas. Luego dice, y cuando hablare lengua extraña o extranjera, que hayan dos personas o tres o más, por turno además alguien debe interpretar esas lenguas. Así es que siempre debe haber una interpretación cuando se escucha para que el mensaje de Dios quede claro y quede manifiesto y claramente a todo hombre y a toda persona de cualquier lengua, pueblo y nación, como dice su palabra. Solamente por último, mis hermanos, vamos a leer en el libro de los Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. El Señor en mucho tiempo estuvo hablando a través de los profetas, pero el último profeta es nuestro Señor Jesucristo, y por Él entendemos y comprendemos. Ahora nos ha hablado claramente, porque este evangelio no es un misterio para nosotros, porque lo que se ha revelado ha sido conforme a la palabra de Dios, y todas estas interpretaciones o malinterpretaciones de la palabra de Dios simplemente no deben de hacer en nosotros ni temblar, ni pensar en otro momento de la palabra de Dios, sino que nuestro esfuerzo debe ser para comprender lo que ya está escrito y lo que ya está dicho. Y el milagro, como insisto, decía a usted, es el más importante. El milagro es el cambio que hay en nuestras vidas y la transformación de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestros corazones. Y con eso nos basta. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. De
Jesús, bella historia, anhelo cantar. Mi alma estando perdida vino a rescatar. Es la historia que habla de cuánto me amó, por gracia me levantó. Él me levantó, oh gloria a Dios, mi senda trazó, voy de él en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Cuando en tétrico océano iba a sucumbir, mi Señor presto vino mi alma a redimir. ¿Cómo puedo pagarle este inmenso amor? Por gracia me levantó. Él me levantó, oh gloria a Dios, mi senda trazó, voy de él en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Siento temores, ya no hay más pesar. El Señor de señores me cuida del mal, del poder de la muerte ya me rescató, por gracia me levantó. Él me levantó, oh gloria a Dios, mi senda trazó, voy de él en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Él me levantó es el título del canto que escuchamos, y también Dios nos ha permitido analizar su doctrina para comprender acerca de estos dones espirituales y estos dones, principalmente el don de lenguas, como lo explica sanamente la palabra de Dios para el crecimiento espiritual de nosotros. Vamos a ponernos en oración y después vendrán anuncios y noticias también. Oremos, por favor. Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, te doy gracias porque tú nos has bendecido en este sábado tan importante que nos llena de tu paz. Fortalécenos y guíanos a lo largo de este santo sábado y llena de tu paz a tu iglesia en donde quiera que esté. Permite que estos mensajes de evangelización y de comprensión de tu doctrina lleguen a más personas, Señor, te lo ruego. Bendícenos y permítenos caminar siempre junto a ti. Te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los anuncios y noticias son los siguientes, hermanos. La parte buena, importante y que nos da mucha satisfacción habernos visto en la Cena del Señor es de que cerca de 224 hermanos tomamos la Cena del Señor este pasado 14 de abril y todavía queda esa alegría que nos conforma estar cerca de la mesa del Señor. Así es que gracias a Dios porque nos permitió tener estos momentos, por la bendición de este año, y ahora prepararnos para las próximas actividades y proyectos que tendremos. La iglesia y el ministerio estamos preparando más actividades para el fortalecimiento espiritual de la iglesia y de todos ustedes y la expansión del evangelio. Así es que no se pierda estas noticias que pronto estaremos dando. La otra buena noticia es de que por lo pronto, mientras el semáforo continúe en verde, ya no será necesario registrarse para asistir al templo, así es que es de libre acceso hacia usted para que usted pues tome sus consideraciones para visitarnos en el templo. De cualquier forma, la transmisión del templo y del culto, que se hará en el templo se seguirá haciendo conforme a los horarios que ya conoce, 11:30 de la mañana, ahí a las 5 de la tarde también en la parte vespertina. Y no se olvide de estudiar la escuela sabática. Si usted desea tener una copia en PDF, mándenos mensajes para que se lo enviemos, así seguir continuando con nuestro crecimiento espiritual
y en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios les bendiga y paz a vosotros.